buenas tardes, hermanos, bienvenidos a este su culto de estudio bíblico. Muchísimas gracias por estar en sintonía aquí del Centro Familiar de Adoración. Este es nuestro culto de media semana, el culto del día miércoles a las 6 de la tarde. Si usted recién nos sintoniza, bienvenido. Y queremos decirle que es importantísimo que juntos podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Recuerde que el verdadero creyente se alimenta de la palabra. Así decía Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debemos de saber que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o perfeccionado, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a servir de mejor manera al Señor si crecemos en el conocimiento de la palabra. Vamos a crecer en santidad, en obediencia, en adoración, en amor por los demás, en humildad. Esa es la idea de congregarnos los días miércoles a las 6 de la tarde. No lo olvide, y quiero pedirle por favor que invite a un amigo suyo a través de las redes sociales para que lo acompañe, para que lo sintonice. Escríbale ahorita mismo, invítelo, pero sobre todo para el próximo miércoles, ¿verdad? Usted dígale, mira, ¿querés ser parte de un estudio bíblico? Si no me equivoco, hermanos, por ahí por el 19 de agosto vamos a empezar nuestro nuevo diplomado, que es Teología Sistemática parte 2. Rete a alguien y dígale, metámonos a estudiar la Biblia en serio. Venite, es totalmente gratis, es en línea, no tenés ni que salir de tu casa, solo bajás el estudio, ¿verdad? Lo descargás, lo podés llenar en línea ahí en Word o lo podés imprimir en PDF e ir llenando los espacios. Así que muchas gracias, hermanos, por perseverar como cada miércoles en el estudio de la palabra de Dios. Hoy continuamos con el estudio de Cristología y vamos a iniciar puestos de pie, iglesia, en este momento. Póngase de pie ahí donde está. Abramos nuestras Biblias en el libro del profeta Habacuc, capítulo 3. Habacuc, capítulo 3, un pasaje muy propicio y adecuado para la situación que estamos viviendo a nivel mundial. 3:17 de Habacuc en adelante. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Puede decir esta tarde, con todo, a pesar de todo, yo me alegraré en Jehová. A ver, dígalo usted, a pesar de todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Dígalo conmigo, no se lo pierda. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Hermanos, la Biblia es clara en decir que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es un versículo que nos indica, nos describe al verdadero cristiano. Atraviesa unos grandes desiertos y unas grandes pruebas como las que vemos aquí en Habacuc. Aquí en Habacuc vemos sequía, vemos problemas en los cultivos, vemos problemas de escasez en la agricultura. Pero a pesar de toda esa hambruna que había y esa escasez, el profeta dice, me gozaré en Jehová, me alegraré en el Dios que me salvó. Él es mi fortaleza y Él hace ligeros mis pasos. Y Él me ayuda a conectarme constantemente con Dios. Quiero animarle este día que aquellas cosas, a pesar de aquellas cosas que el Señor no te ha respondido, a pesar de aquellas respuestas que no han llegado, o de aquellas circunstancias que no han salido como tú las pedías, puedas alegrarte en el Dios que te dio la salvación, que te ha dado la vida, y puedas gozarte en ese Dios que es tu refugio y tu fortaleza. Él quiere llenar tu espíritu y tu corazón en esta tarde, y mientras le alabas, quiere aumentar tu nivel de fe, quiere recordarte que pongas tu confianza en sus promesas, porque Él es fiel. Su misericordia no se ha apartado de tu vida y sus promesas siguen vigentes. Vamos a orar. Bendito Señor, muchas gracias por tu palabra que nos consuela y nos recuerda que en todas las épocas los cristianos
tu pueblo santo, han pasado desiertos, pero tú has estado con ellos en medio del desierto, proveyéndoles el calzado, la salud, la sanidad divina, el alimento, la protección, el calorcito. Gracias, Señor, porque tú los has guiado de día y de noche y has sido su refugio, su escudo, su protección contra el enemigo. Gracias porque no nos abandonas y nos corriges y disciplinas cuando es necesario. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que te glorifique a través de las alabanzas. Así dice tu palabra, que ahí tú habitas en medio de esas alabanzas. Muévete con poder, obra en nuestros corazones, rompe cadenas, obra milagros, levanta al que está desanimado, dale nuevas fuerzas al que había dicho ya no puedo más, y también haz que estemos alertas, atentos, receptivos para recibir tu buena palabra, que seamos buena tierra fértil que dé fruto al 100%. Y a ti te daremos la gloria y la honra por las transformaciones y las conversiones que llevarás a cabo a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén. Quédese de pie y vamos a alabar juntos al Señor. Dios les bendiga. Hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este servicio virtual. Esperamos que se encuentren muy bien y a salvo en sus hogares junto con sus familias. Si usted tiene su Biblia, por favor, quiero pedirle que me acompañe al libro de los Salmos, capítulo 92, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 5. Leo de la Nueva Versión Internacional. Y dice: cuán bueno, Señor, es darte gracias y entonar, oh Altísimo, salmos a tu nombre. Proclamar tu gran amor por la mañana y tu fidelidad por la noche, al son del decacordio y de la lira, al son del arpa y del salterio. Tú, Señor, me llenas de alegría con tus maravillas. Por eso alabaré jubiloso las obras de tus manos. Oh Señor, cuán imponentes son tus obras y cuán profundos tus pensamientos. Es por esto que en este día podemos adorar al Señor, porque Él ha hecho maravillas en nuestra vida, ha hecho maravillas en nuestra familia, y ese es el Dios que adoramos. Amén. Amén. Le voy a invitar que ahí donde está se pueda poner de pie en este momento, hermano. Vamos al momento de las alabanzas y vamos a decirle que Él es todopoderoso. Ayúdeme con sus manos ahí donde está.
Amén. En este día vamos a cantarle al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al que a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones y de los problemas, no se ha movido de su trono y sigue reinando con justicia y con amor hacia sus hijos. Así que le quiero invitar a que en este día usted pueda adorar al Señor conmigo, creyendo que Él es Rey sobre toda situación, Rey sobre toda enfermedad, sobre toda circunstancia, es Rey. Podemos decir, en tu presencia danzamos libre, moviéndonos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando nuestra oración, haz de nuestro ser tu morada, Dios somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres, donde tinieblas brilla en gloria. En tu presencia danzamos libre, unidos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyos somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres, rompe tinieblas, brilla en gloria. Podemos decir, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la nación. Tú eres Rey, créalo, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la nación, sobre mi casa. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, una vez más. Tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres, rompe tinieblas, brilla en Vamos a decir una vez más, tú eres Rey, pero quiero invitarle a que pueda levantar sus manos ahí en su casa y piense en esa enfermedad, piense en esa situación, piense en esa incertidumbre probablemente que tiene acerca del futuro. Pero le invito a que pueda levantar sus manos y que ahora, como un acto de fe, usted le diga: Señor, yo creo que tú eres Rey, Rey por siempre, sobre toda situación, sobre toda la tierra, Señor. Esto no se ha salido de tu control, esto no se ha salido de tus manos. Lo que a mí me toma por sorpresa, a ti no te toma por sorpresa, Señor. Tú sigues reinando,
sobre la creación. Tú eres rey. La última vez. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey. ¿Puede darle una ofrenda de palmas a Él? Amén. Hermano, yo le invito a que así con esta actitud de adoración en su hogar podamos venir delante de la presencia del que todo lo puede, del que es digno de gloria y de honra, del que se ha glorificado y ha hecho maravillas, como leíamos ahora en su palabra. Dice la palabra del Señor que un corazón contrito y humillado, Él no lo va a despreciar. Así que yo le invito a que pueda venir en este día y pueda derramar su corazón delante de Él. Que como dice la palabra del Señor, ahora nosotros tenemos un libre acceso delante de la presencia del Padre. Que nosotros podemos venir y exponer nuestras causas delante de Él, exponer nuestros problemas, nuestras necesidades, y que dice que Él va a inclinar su oído y va a escuchar nuestro clamor. Así que yo le invito a que en este día podamos decirle: Señor, solamente tú eres digno de todo. Digamos que
palabra del Señor que solamente hay un nombre dado a los hombres en el cual hay salvación, y ese es el nombre de Cristo Jesús. Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario para salvarnos de nuestros pecados, para darnos un acceso directo a la presencia del Padre solamente por medio de Él. Quien dice la palabra que pagó el precio, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, que por su llaga usted y yo hemos recibido sanidad. Es todo eso lo que nosotros encontramos en el nombre de Cristo. Dice la palabra del Señor: corre fuerte es el nombre de Jehová, y a Él correrá el justo y será levantado. Y esa es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Yo le invito a que podamos decir: en reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración.
Bendiciones, hermanos, vamos a orar. Les suplico que participe activamente de la oración. En este momento nos unimos todos. Padre Celestial, recuerda, mis hermanos, que tu palabra dice que cuando dos o más de vosotros se pusieren de acuerdo sobre cualquier cosa, mi Padre que está en los cielos lo hará. Por eso ayúdale, Señor, a no estar nada más como espectadores viendo a alguien orar en una pantalla, sentados cómodamente en su hogar, frente a una computadora o frente a una pantalla, sino que en estos momentos ellos mismos cierren los ojos, participen, digan amén, hagan sus propias peticiones. Te pedimos, Señor, que nos asista. Esta situación se vuelve más caótica cada vez más, Señor. Se va estrechando el círculo de las personas que van cayendo enfermas de COVID, amistades, a conocidos, amistades familiares, Señor, y algunas familias ya les ha llegado a ellos mismos. Están varias familias batallando con esta enfermedad, Señor, a pesar que te hemos clamado que frenen los contagios, pero los contagios a veces han afectado a gente que amamos, a gente que conocemos, a la misma familia, Señor, por esposas que están afligidas, que el esposo está contagiado y ellas quisieran que el esposo se sane, pero también no ser contagiadas ellas y sus hijos, Padre Santo, o viceversa. También hay parejas que por estar cuidando a la esposa, también el esposo se ha contagiado, Señor, y al mismo tiempo que ella se recupera, él se ha puesto grave con una saturación de oxígeno bastante baja. Me refiero al hermano Mario Esquivel. Por favor, asiste sobrenaturalmente a Mario Esquivel, asiste a la familia Angulo, Señor, que está toda la familia junta en la casa, con dos personas que sabemos positivamente que están contagiados, como el pastor Roberto y Samuelito, el hijo. Hermana Katia, la esposa, probablemente también, pero le ha dado síntomas suaves a ella. El caso de Roberto es más severo. Te suplicamos por la familia Angulo, te suplicamos por la familia Mariona, por Cindy de Mariona, que se regule esa presión arterial. Hermano, yo quisiera que no solo me esté escuchando las personas que yo estoy mencionando, sino que usted mismo mencione las que usted sabe, las que usted conoce. Unámonos, por favor, todos juntos. Te pido por la familia Calix, Señor, por la familia del hermano Richard Méndez, por Stanley, que completen la obra en él, Padre Santo, por Marco Tulio Telles, sana a Marquito, Señor, sana al hermano Ernesto Torres Chico, Padre Santo, a Boris Bonilla y a Rebequita, Padre Santo, que está en su último mes de embarazo, Señor, y por Ana Lucía, la bebé en casa, Señor, de la familia Bonilla Torres Chico, Padre Santo, por Germán García, que ha sido infectado por segunda vez, Padre Santo, por el pastor Jeremías Bolaños y su esposa Pasita, por el pastor García, Padre Santo, también por Héctor Bonilla, por la familia Naranjo, Padre Santo, por Mario Esquivel y su esposa Eli, Señor. Tu palabra dice que tiene buenos planes para nosotros, Señor. Tu palabra dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Es decir, los planes que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Paz en tu palabra quiere decir prosperidad, quiere decir provisión, quiere decir salud, quiere decir no solo ausencia de conflicto en el corazón. Ayúdanos a creer que tienes planes buenos para nosotros a pesar de que estamos pasando por lo que estamos pasando. Pensamientos de paz y no de mal. Dígame, por favorcito. El Señor tiene para mí pensamientos de prosperidad, pensamientos de sanidad, pensamientos de provisión, pensamientos de unión familiar. Esos son los pensamientos de mi Señor para todos nosotros, Señor. Son planes de bien, Padre Santo, y no de castigo, no de rechazo, Señor. No te alejes de nosotros. Acude pronto a socorrernos en esta situación para daros el fin que esperáis, dice tu palabra. No perdemos las esperanzas, Señor. Ayúdanos, fortalécenos la fe, Señor. Tu palabra dice que es la certeza de lo que se espera, una certeza anclada en tus promesas, Padre Santo, y la convicción de lo que no se ve, la convicción de la realidad de las cosas invisibles que se hagan visibles para nosotros por la intervención sobrenatural tuya, Padre Santo. Sé mi roca de refugio donde yo acuda continuamente, Señor, a obtener oportuno socorro, Señor. Ayuda a mis hermanos, escúchale sus peticiones, que como familia estén orando ahorita, Señor, que como familia estén orando. Señor, tú has sido mi esperanza, mi seguridad desde mi juventud.
En ti he sido sustentado desde el vientre, dice tu palabra. Cuidas de mis hermanos desde que estaban en el vientre de sus madres, Señor. Y de las entrañas de mi madre fuiste tú el que me sacó, dice tu palabra, Señor. Y desde entonces nos has cuidado y hasta la vejez, dice tu palabra, no nos desampararás, Padre Santo. No nos desamparará. Puede ser que la red pública ya no quiera ayudarle a los ancianos porque tienen pocas esperanzas, pero para ti tenemos mucha esperanza, no importa la edad que tengamos, Padre Santo. Simplemente por tener a tu Hijo Jesús somos candidatos, Señor, a tener provisión, a tener salud, a tener milagros de sanidad divina, Padre Santo. Eres mi seguridad desde mi juventud, Señor. Tú eres mi sustento, Padre Santo. No te alejes, Señor. No te alejes. Acude pronto a socorrer a nuestro país, Padre Santo, en estos momentos de gran dificultad para todos, Padre Santo. Escucha la oración de mis hermanos, por favor. Yo me voy a calmar un poco en esta intercesión para que se oiga más en el cielo la intercesión de ellos mismos, Señor. En este momento, esposas y esposos imponiéndose manos mutuamente, imponiéndole manos a los hijos, unidos como familias ante esas pantallas, Señor, clamándote, Señor, de todo corazón. Tu palabra dice: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces. Es un país pobre, Señor, con un sistema de salud precario, Señor. No somos como las grandes potencias. No permitas que esta pandemia venga tan duro como los que les tocó a ellos, Padre Santo, sobrenaturalmente. Padre Celestial, que los que están en estado crítico pasen a graves, y los que están en estado grave pasen a estables, y los que están en estado estable pasen a asintomáticos, que de repente el número de recuperados vaya subiendo cada vez más, el número de recuperados, no el número de contagiados, sino el número de recuperados, Padre Santo, y que los sospechosos de contagio resulte que ya no son sospechosos, no tenían nada, era una gripita nada más que los tenía confundidos. Haznos estos regalos, Señor, haznos estas concesiones. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, y terminamos esta oración creyendo, Señor, con fe. Dígale al Señor: yo creo que nos has escuchado, Señor. Dígasela, por favor. Yo creo que nos has escuchado este clamor, Padre Santo. Yo creo que nos has oído. Yo tengo fe, Señor. Nunca voy a dejar de creer en tus promesas, en el nombre de Jesús. Vamos a decir una vez más: no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Solo Cristo. Moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. La última vez. No hay nadie como tú, tan hermoso. Solo Cristo poderoso. Moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Puede darle una ofrenda de palmas a Él, porque no hay nadie como Él, porque solamente hubo uno que se levantó de la tumba, que venció al pecado y venció a la muerte, y ese es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Jesucristo, a quien nosotros adoramos, a quien le damos gloria por las maravillas que ha hecho a favor de sus hijos. Amén. Hermano, le quiero invitar a que se pueda poner de pie, pueda abrazar a su familia y dígale qué bendición adorar juntos un día más. Le queremos invitar a que pueda prepararse con su Biblia, con su agenda, que viene la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Cephad Church, una iglesia centrada en el Evangelio, le da la bienvenida y le presenta los anuncios de la semana. Todos los días en las redes sociales de tu iglesia tienes una cita.
Te invitamos a que formes parte de las actividades durante la semana en las redes sociales de nuestra iglesia. Domingo, 9 de la mañana, culto general para jóvenes y adultos. 11 de la mañana, culto de niños. 5 de la tarde, nuestro devocional. Miércoles, estudio bíblico a las 6 de la tarde. Y los días lunes, martes, jueves, viernes y sábado, oración e intercesión a las 9 de la noche por Facebook Live. Damos gracias al Señor por su provisión. La palabra de Dios dice en Mateo 6, 31 al 33: No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si desea seguir adorando a Dios con sus diezmos y ofrendas, ahora lo puede realizar de las siguientes maneras a cualquiera de nuestras cuentas. Haciendo un depósito personalmente en el banco. Por medio de un depósito o transferencia desde su banca en línea. Puede anotar en estos momentos los números de cuenta, tomar una foto a su pantalla o una captura desde su móvil. O a través de nuestra nueva plataforma totalmente segura por WhatsApp, realizando los siguientes pasos. Agregue el número de WhatsApp de Cephad Church, 2260-4834. Escríbanos un mensaje diciendo que desea realizar su ofrenda. Posteriormente, le enviaremos un enlace totalmente seguro y personalizado para que pueda ofrendar con cualquier tarjeta de crédito o débito. Gracias por seguir apoyando el ministerio. En esta cuarentena, le invitamos a ser instrumento de bendición en las manos del Señor compartiendo del Evangelio. Todos los días los pastores Francisco y Javier Carrá comparten un video evangelístico en sus páginas de Facebook. Le animamos a ver los mensajes, darles like, comentarlos y compartirlos en sus redes sociales. Con ello estará haciendo que el Evangelio alcance y llegue a más personas. Puede encontrar las páginas de nuestros pastores en Facebook como Pastor Francisco Carrá y Pastor Javier Carrá. Pronto estaremos de regreso juntos adorando al Señor. Mientras tanto, le seguimos animando a que tenga su tiempo devocional a solas con Dios cada mañana. A la vez, le invitamos a descargar de la página web nuestros folletos con los estudios de Life Group y de esta manera tener un culto familiar en casa con los suyos. El próximo viernes 31 de julio a las 9 de la noche, le invitamos a unirse a la vigilia virtual en nuestras redes sociales. Intercedamos y clamemos por nuestras peticiones. No se la pierda, viernes 31 de julio a las 9 de la noche, vigilia virtual. Y bueno, bienvenidos nuevamente, muchas gracias por permanecer en sintonía, gracias por haber adorado juntos al Señor. Él nos ha llenado, Él nos ha fortalecido. Mirad cuán bueno, dice la Biblia, y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Nunca, iglesia, nunca va a ser lo mismo estar a través de la pantalla que estar en persona. Pero para mientras, Dios nos ha dado este método. Estamos tratando de ser obedientes a las autoridades, pacientes, prudentes, pero sabemos que llegará el momento, si Dios lo permite, muy pronto, llegará el momento de volvernos a congregar en persona. Es más, yo le diría, creo yo, me atrevo a vaticinar que en el próximo diplomado que inicia el 19 de agosto, puede ser que empecemos en línea y a medio diplomado habilitemos la opción en persona. Puede ser. Si lo hacemos, lo haríamos con todas las precauciones del mundo, ¿verdad? Con distanciamiento social, con algunas reglas o lineamientos, ¿verdad? Como el pedir el uso de mascarilla, sanitizar pues, o desinfectar los zapatos en la entrada, el no saludarse de la mano ni abrazos, sino que mantener la distancia, ¿verdad? Orar unos por otros, pero a la distancia estaría usted pues sentándose usted solo o con su grupo familiar que vive con usted, ¿verdad? Para evitar
contagios. La idea es contribuir, ¿verdad? En nuestro país con todo lo de aplanar la curva y todo eso. Pero no por eso vamos a dejar permanentemente, ya se había puesto a pensar en eso usted. No puede ser que nos dejemos de congregar permanentemente. En algún momento vamos a regresar. Y si el virus se va a quedar años, pues no vamos a estar años sin congregarnos. Sino que es la voluntad de Dios que nos congreguemos. Lo que podemos hacer es tomar medidas de precaución, ¿verdad? Pero siendo obedientes antes al Señor que a los hombres. Así que si esto fuera una prohibición permanente a congregarse, las iglesias tendríamos derecho bíblico de algo que se llama desobediencia civil. ¿Qué quiere decir eso? Obedecer primero a Dios antes que a los hombres y darle prioridad a quedar bien con Dios y no con los hombres. Pero sabemos que esto no es una persecución contra la iglesia, por lo menos por el momento no es así, ¿verdad? Han prohibido todo tipo de reuniones y aglomeraciones, centros comerciales, teatros, cine. No es algo contra la iglesia, por eso la iglesia debe ser comprensiva, debe ser paciente, pero en algún momento debemos de regresar a congregarnos. Primero Dios, que pronto se dé la reapertura, que vayan bajando los contagios y entonces lleguemos a la fase 3, creo que es donde ya las iglesias se pueden reunir. Así que vamos a continuar, ayúdenme a orar por eso, personalmente le pido, oremos por el poder regresar a congregarnos en persona, ¿verdad? Probablemente al principio no seamos un grupo muy numeroso y poco a poco la gente va recuperando la confianza. Así que muchísimas gracias de todo corazón a usted que nos sintoniza y vamos a empezar entonces hoy con el estudio 14, los estados de Cristo. Delante de usted debe tener el estudio número 14 impreso o en la pantalla de su computadora para ir llenando los espacios en blanco. Ya sabe la metodología, subrayamos palabras que yo le voy diciendo, llenamos otras palabras que yo también le voy diciendo y ponemos asterisco en aquellas frases que deben de sobresalir, ¿verdad? Ya desde la semana pasada usted encontró ahí en el grupo Campo Virtual y Campo Presencial la hoja de repaso. En esa hoja de repaso usted debe de ir contestando las preguntas que le hacemos. Creo que son menos de 40 preguntas y ese va a ser su trabajo de graduación. Así que tiene todo el mes de agosto para enviármelo a mi dirección de correo electrónico. Ahí le va a aparecer en pantalla la dirección javier.carraa@gmail.com. Esa es mi dirección de correo electrónico. Ahí me debe de enviar su hoja de repaso debidamente respondida, ya sea en manuscrito o en un archivo de computadora. Por favor, en el correo póngame su nombre completo. En el correo póngame su nombre según su documento. Necesito ese nombre para poder actualizar registro académico. Hay trabajos que venían en los dones del Espíritu y no traían nombre. Entonces tal vez no lo va a poder poner en el archivo el nombre, pero sí en el correo. Pastor, soy fulano, mengano de tal, ¿verdad? Su nombre y apellido completo para poder actualizar registro académico. Así que ya lo sabe, descargue ya la hoja de repaso, comience ya a responderla y hoy vamos con el estudio 14. Padre, ilumínanos con tu palabra, ayúdanos a estar atentos y a poder aprender y ser transformados por este estudio. Que veamos a Cristo, que por amor se hizo hombre y se humilló, pero luego tú lo exaltaste hasta lo sumo, le diste un nombre sobre todo nombre. Que no gloriemos en Jesucristo y que aprendamos de Él y seamos transformados por Él. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, lea conmigo la introducción. Dice así: en este estudio aprenderemos acerca de, subraye, los dos estados de Cristo. Quiero que subraye la mayúscula, los dos estados de Cristo. En su misión de salvar a la humanidad, nos referimos a su estado de, anótelo, humillación y de exaltación. Ahí están en el título esas palabras, humillación y exaltación. Póngamele asterisco a estas dos siguientes frases que empiezan con en su estado de humillación y en su estado de exaltación. Asterisco, asterisco, ¿verdad?
Eso viene en las hojas de repaso y usted pone asterisco, ahí le sirve para saber dónde encontrar las respuestas, ¿verdad? Ok, subrayamos, ¿estamos listos? En su estado de humillación podemos identificar 4 etapas. Subráyeme las 4 etapas, por favor, de la humillación de Cristo. Encarnación, sufrimiento, muerte y entierro. Son las 4 etapas de la humillación de Cristo. Encarnación, sufrimiento, muerte, entierro. Va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, cada vez más abajo. Y esta también tiene asterisco. En su estado de exaltación, listo para subrayar, podemos identificar 4 etapas: resurrección, ascensión, sentarse a la diestra de Dios y retorno físico glorioso. 4 etapas de su humillación, 4 etapas de su exaltación. Quiero que me las diga de memoria, vociférelas a la pantalla, haga de cuenta que yo le puedo oír. Si no, escríbalas en un comentario o se las dice a alguien que esté ahí con usted. No haga este estudio solo, invite a su hijo o su hija, cualquier empleado que viva con ustedes, empleada, invite a su pareja, ¿verdad? No le digo a su vecino porque por el momento hay que mantener el distanciamiento social. ¿Cuáles son las 4 etapas de la humillación y las 4 etapas de la exaltación de Cristo? Adelante, tenemos un minutito. Yo ya me las puedo. Vamos a tratar de decir juntos, pero les doy tiempo. Adelante. A ver, ¿cuáles son las 4 etapas de la humillación de Cristo, iglesia? La primera es encarnación. La segunda, sufrimiento, correcto. La tercera, muerte. Y la cuarta, sepultura. Cada vez más abajo. Cristo, el Hijo de Dios, el Altísimo, el Todopoderoso, cada vez más abajo. Se encarnó, sufrió, murió y fue sepultado. Hay algunos versículos que podrían ser mal interpretados, que dice, descendió a los infiernos, predicó a los espíritus encarcelados, y algunos lo interpretan como que en esos 3 días el Señor bajó al infierno, pero es una mala interpretación. Habría que entrar un poquito más en detalle, probablemente más adelantito lo vamos a hacer, ¿verdad? Y es una falsa doctrina, decir que Jesús se fue al infierno y que ahí le fue a predicar a algunas personas y que esas personas salen del infierno. Todo eso es falsa doctrina, eso no es así. Hay que interpretar correctamente esos versículos. Así que por el momento no nos vamos a meter a corregir esa herejía, sino que nos vamos a enfocar en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que la total humillación de Cristo llega hasta la sepultura, ¿verdad? Su encarnación, sufrimientos, muerte y entierro o sepultura, está bien. Y ahora vamos a ver la exaltación de Jesús. ¿Cuáles son las 4 etapas? Resurrección, resucitó de los muertos, ascensión, subió a la diestra del Padre, sentarse a la diestra del Padre, que también es parte de su exaltación, puesto de honor y más. Y luego el retorno físico glorioso, ¿verdad? La exaltación de Cristo no para con que se fue a la diestra del Padre a sentar. Falta más exaltación, que es cuando venga como juez y ajuste cuenta con el mundo. Ahí el Señor va a terminar de ser exaltado todavía más, ¿verdad? Vamos al literal A. En su estado de humillación, vamos a leer Filipenses 2 del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. En el original es se vació, kenosis. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló más a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. Es el versículo, el pasaje por excelencia que describe la humillación de Cristo, ¿verdad? Vamos a llenar ahí el A. Cristo se dispone a tomar el lugar de la humanidad perdida, recibiendo la ira, la maldición y el castigo por los pecados de ellos. ¿Verdad? Eso es la humillación de Cristo, el Señor disponiéndose a tomar nuestro lugar. Por eso adquirió una naturaleza humana, ¿verdad? Para estar en lugar de los hombres pecadores y recibir la ira que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Vamos a ver entonces las 4 etapas una por una. A1, encarnación. El verbo, es decir, Cristo, ¿se acuerdan la semana pasada, verdad? Llene ahí Cristo. Vimos los 5 nombres de Jesús. ¿Qué quería decir Cristo? El ungido. ¿Ungido con qué? Con el Espíritu Santo, ¿verdad? Como nuestro rey, como nuestro profeta, como nuestro sacerdote. Y a esos oficios de Jesús los vamos a ver próximamente. Pero el verbo, es decir, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne. Anótelo, carne. Ya se fijó, hermano, que Jesús ya existía antes de Belén. Jesús ya existía antes de nacer. Jesús ya existía antes que el mundo existiera. Por eso es que nos oponemos, los cristianos, los que nos llaman protestantes, nos oponemos a que digan María, la Madre de Dios, en el sentido de elevarla a ella como que fuera diosa y como que pudiera escuchar las oraciones y todo. Si es la madre de Jesús, es la madre de la naturaleza humana de Jesús. Por lo tanto, sí, en cierto sentido es la madre, y Jesús es Dios, ¿verdad? Entonces decimos, sí, es la madre de Dios, pero no es cierto que ella sea divina en su origen. Ella, un ser humano, ¿verdad? Común y corriente, bueno, recibió la gracia, la misericordia sin igual. Es muy admirada como mujer. Es ejemplo para las mujeres. Pero no es diosa, ni es la madre de Dios en un sentido divino, ¿verdad? Sino que Jesús es Dios eterno desde el principio. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice que ese verbo eterno que ya existía adquirió un cuerpo humano. El verbo se hizo carne, así lo dice Juan 1:14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre. Acuérdense que se transfiguró y Juan pudo ver esa gloria, ¿verdad? Lleno de gracia y de verdad. Así que el verbo nos fue dado, ¿verdad? Pero ya existía. Primer punto, decimos que Jesús nació, pero su raíz ya existía desde la eternidad. Ya existía desde la eternidad. Juan 1:1, el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, dice la palabra. 6:38, mire cómo dice Jesús, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cuando Jesús nace, en realidad está descendiendo del cielo y adquiriendo esa naturaleza humana. Y ese pedacito de Filipenses 2 que ya leímos, el cual, siendo en forma de Dios, ahí estaba el verbo, no se aferró, ¿verdad? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El Hijo igual que el Padre, Dios trino, ¿verdad? Sino que se despojó a sí mismo, se vació. ¿De qué se vació? No de su divinidad, sino de sus privilegios celestiales, de su posición, de su gloria. Al menos temporalmente se vació de esas cosas. Privilegios, posición, gloria. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, cuando adquirió la naturaleza humana, hecho semejante a los hombres. ¿Por qué dice semejante a los hombres? ¿Acaso no fue 100% hombre? La semana pasada vimos que sí fue 100% hombre, pero dice semejante a los hombres porque hay una gran diferencia. Él no tiene el gen de Adán, no fue engendrado de un hombre, sino del Espíritu Santo, en el vientre de una mujer.
Así que Él no tiene el pecado original. Por eso es semejante a los hombres, pero sin pecado. Amén. Jesús ya existía desde la eternidad. Segundo puntito. Toda la Trinidad, subraya esas tres palabras, toda la Trinidad, toda participó en la encarnación. No es solo que Jesús vino y tomó un cuerpo humano, el Padre participó, el Espíritu participó en que Jesús adquiriera un cuerpo humano. Mire Mateo 1:20. Pensando José en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No, José, no es que María te fue infiel. No la dejes. No temas recibirla. Recíbela, porque en realidad el Espíritu Santo ha operado un milagro. Ha cubierto a María y en el misterio de su vientre, Él ha engendrado a Jesús. El Espíritu Santo activamente participando en la encarnación. Romanos 8:3. Mire quién más. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, hablando del Padre, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, parecido a un hombre pecador, ¿verdad? A causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dios, el Padre, envía a Jesús a que adquiera un cuerpo de carne para poder vencer el pecado de los que tienen cuerpo de carne. El Espíritu operando en la encarnación, el Padre operando en la encarnación. Amén. La encarnación fue necesaria por el, anótelo, pecado del hombre. Por el pecado del hombre. ¿Por qué fue necesario que Cristo adquiriera un cuerpo humano? Por el pecado del hombre. Ahí lo decía Romanos 8:3, ¿verdad? A causa del pecado condenó al pecado en la carne. A causa del pecado es que se hizo carne, ¿verdad? Veamos otros versículos. ¿Cuál es? Bueno, y el gran amor de Dios, ¿verdad? Por el pecado del hombre y por el gran amor de Dios. De tal manera amó Dios al hombre pecador que envió a su Hijo, ¿verdad? Lucas 19:10. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué vino Jesús? Porque el hombre estaba perdido y el Señor lo ama y lo quiere salvar. Juan 3:16. ¿Qué versículo más claro? De tal manera amó Dios al mundo. Mire, el amor de Dios por el pecador. Que dio a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué versículo más completo. Contiene todo el Evangelio, el amor de Dios, el mundo que estaba perdido, que la salvación es por creer en Él, que nos da la vida eterna. Qué tremendo, ¿verdad? Siguiente punto. En la encarnación, Cristo no dejó, anótelo, no dejó su naturaleza divina, sino que, subraye, adquirió una naturaleza humana, manteniendo también la divina. ¿Cómo se llama esa unión de las dos naturalezas de Cristo? Mediante la unión hipostática. Dos naturalezas distintas unidas de forma inseparable en una sola persona. Ni aun cuando murió Jesús se separaron las dos naturalezas. Sabemos que murió su naturaleza humana. Su naturaleza divina siguió siendo objeto del favor de Dios. La naturaleza humana recibe la ira. La naturaleza divina sigue recibiendo el favor de Dios. Por eso continúa orando, hablando con Dios. Por eso dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Su naturaleza divina. Pero a pesar que el cuerpo se quedó en la tumba, este es un misterio, ya lo vamos a ver más adelante. A pesar que el cuerpo está en la tumba y que el Señor está con el Padre en el paraíso, a pesar de eso no se separa su naturaleza humana de la divina. La unión hipostática. Es un misterio este tema, la cristología. Tenemos que recordar que Dios es trascendente, no es como nosotros. Van a haber cosas
que la Biblia las explica, las dice, las tenemos que creer porque sí, porque la Biblia las dice, las tenemos que aceptar, ¿verdad? No porque nuestro pequeño cerebrito, eso significa que Dios es trascendente, Él va más allá, no lo podemos comprender a cabalidad. Vamos al siguiente punto, subraye, tuvo una concepción sobrenatural. Concepción sobrenatural y un nacimiento virginal. No quedó embarazada María por la participación de José, de un hombre, sino sobrenaturalmente el Espíritu Santo hizo un milagro en ella. Así que tuvo un hijo siendo virgen. Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Una profecía que se aplica a nuestro Señor Jesús. Mire Mateo 1, cómo fue el nacimiento y la concepción sobrenatural. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. Se halló que había concebido del Espíritu Santo, sobrenatural. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, un ángel del Señor le apareció y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es concepción sobrenatural, nacimiento virginal. Por eso él no trae el pecado original. Siguiente punto, el Espíritu Santo fue la causa de su concepción. El Espíritu Santo fue la causa de su concepción. Y además, no solo eso, santificó y empoderó a Jesús, su naturaleza humana, durante toda su vida. Gracias al Espíritu Santo, el santo ser que nacerá, dice la palabra, ¿verdad? Empoderado y santificado por el Espíritu Santo durante toda su vida. Juan 3:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Jesús está diciendo que Él es enviado de Dios y que habla palabra de Dios porque tiene la plenitud del Espíritu Santo en Él, empoderado para hablar la palabra. Y la gente se maravillaba. ¿Quién es este que habla con esta autoridad? Claro, tenía la plenitud del Espíritu Santo habitando en él. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Mire, ¿quién mantuvo sin mancha a Jesús? El Espíritu Santo que lo santificó. Entonces, cuanto más esa sangre de Cristo va a limpiar vuestra conciencia de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. La participación del Espíritu en el ministerio de Cristo lo santificó y lo empoderó, y fue la causa de su concepción sobrenatural. Último punto de la 1, que un Dios santo, eterno y todopoderoso haya participado de la naturaleza humana débil, sujeta al sufrimiento y a la muerte, es parte de su humillación. Humillación. Vea cómo Cristo se humilló por amor de nosotros. Siendo el Todopoderoso, hubo un momentito que era un bebé frágil y se estaba alimentando de su mamá y estaba en las manos de su mami. José lo tuvo que defender porque el malvado Herodes mandó a matar a todos los bebés. Tuvieron que huir con el niño de noche a Egipto. Frágil, débil, sujeto a sufrimiento, a dolor, a envejecimiento, a enfermedad, sujeto a todas las cosas de la naturaleza humana, a debilidad. El Señor Jesús participó de carne y de sangre, de sudor, las necesidades fisiológicas. El Dios Santo, Todopoderoso, por amor a nosotros. Y mira, hay falsas religiones,
que niegan la deidad de Cristo, porque dicen, ¿cómo vas a creer? Si Dios es un Dios santo, un Dios todopoderoso, ¿cómo vas a creer que va a nacer por el cuerpo de una mujer? ¿Cómo vas a creer que va a hacer sus necesidades, que va a sangrar, que va a sudar? No puede ser, no conciben cómo un Dios santo, puro, trascendente, va a venir y va a participar de la naturaleza humana, y por eso niegan la deidad de Cristo. Muchas falsas religiones son así. Podemos hablar del Islam, podemos hablar de los testigos de Jehová, pero simplemente con mucha paciencia hay que darles la analogía y decir, imagínate que vos vas a una fiesta con tu traje de gala, a una fiesta con tu mejor ropa, y mientras vas en el camino ves que en un pantano se está ahogando tu hijo, a quien tú amas. ¿Qué dirías? Ni modo que se ahogue si yo estoy con mis mejores ropas. No puedo llegar a la fiesta de gala todo sucio. O mandarías a alguien, mira si le puedes ayudar. ¿O qué harías? Parás el carro y vas tú mismo a salvarlo. ¿Usted qué haría? Por supuesto, si es tu hijo o es tu hija, a mí no me importaría la ropa, la aviento por allá o me tiro al pantano con tu ropa y lo trato de, aunque me ensucie, inteligentemente, claro, trataría de sacarlo, ¿verdad? Para que no nos ahoguemos los dos. ¿Cuánto más el Dios de los cielos, el Todopoderoso, no le importó participar de la naturaleza humana, venir a este mundo y ensuciarse con nuestro pecado, con nuestra suciedad? No le importó, por amor a usted y a mí. Vea qué grande es el amor de Dios. Y usted le cuenta esa analogía a gente de estas religiones, quedan impactados y la semilla queda sembrada. Y el Espíritu Santo dice que la palabra no regresa vacía y a veces se convierte al cristianismo, a ver el gran amor de Dios que se encarnó. Número 2, sufrimiento. No solo se encarnó, sufrió. A veces se tiende a pensar que el sufrimiento de Cristo fue hacia el final de su vida. Pero la verdad es que sufrió desde el principio. Naciendo en un, subraye, pesebre. En medio de animales, pues no había lugar en el mesón. El sufrimiento de Cristo fue desde el principio de su vida. Tuvo que salir huyendo porque lo querían matar, perseguido. Fue el único santo, mire el primer punto, fue el único santo en medio de pecadores. Tentado y atacado por Satanás. Desde su niñez lo quisieron matar, luego en el desierto, ¿verdad? Obediente siempre a la ley divina, sufrió soledad. Subraye, soledad. Persecución, subraye, incredulidad de su propia familia. Miren los sufrimientos del Hijo de Dios. Y el rechazo de muchos. Siguiente punto. Se tiende a enfatizar mucho subraye, sufrimientos corporales. ¿Cuánto sufrió el Señor, verdad? Sufrimiento corporal. En la cruz. Se escapaba a asfixiar. Le atravesaron esos clavos, la corona de espinas, los latigazos. Pero oiga esto. Pero el Señor también sufrió la angustia y la carga por el pecado de la humanidad, los cuales son sufrimientos espirituales. Momentos de gran agonía y angustia, hermano. Espiritual. Fue mayor el sufrimiento espiritual que el corporal, sin duda. Producto de la ira de Dios sobre él. Su alma sufrió una terrible agonía. Mire cómo dice Jesús, Mateo 26:38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Se sentía solo, se sentía triste.
Se sentía abandonado por el Padre, excluido. Y todo eso siendo santo, pero cargó, ¿verdad?, al que no conoció pecado. Por nosotros el Señor lo trató como el peor de los pecadores. Cargó con la ira de Dios. 27:46 de Mateo. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, gritó, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mire cómo se sintió el Señor de angustiado. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Sudaba como grandes gotas de sangre, hematohidrosis, un fenómeno médico cuando hay angustia extrema. Y luego gritando: Señor, ¿por qué me has abandonado? Se sentía angustiado, en una agonía terrible. Siguiente punto: sobresalen las tentaciones en el desierto, su angustia en el Getsemaní y los sufrimientos de su crucifixión. Esa palabra lleva X, crucifixión. ¿Cuáles son los sufrimientos de su crucifixión? Mire algunos: la traición de Judas, que comía con él, que tenían una relación cercana, de confianza. La calumnia de los líderes judíos, testigos falsos. El juicio injusto, la condenación, que sacaran a un maleante en vez de él, ¿verdad? Los azotes, que casi lo dejaban medio muerto, ya no podía ni cargar la cruz. Las burlas y los escarnios, quitaron la ropa, se repartieron sus vestidos. Los latigazos, le escupían, lo maltrataban, los maltratos y la crucifixión. Todo eso parte del sufrimiento de nuestro Señor. Y cuesta no quebrantarse, porque lo hizo por amor a usted, por amor a mí. Y eso nos da esperanza, que no nos quejemos de nuestros sufrimientos. Sin duda, mayores han sido los que Cristo llevó. Y por eso nos puede consolar, por eso nos puede comprender, y por eso nos salvó. Su humillación, ya vimos encarnación, ya vimos sufrimiento. Vamos al tercero: muerte. Como paga por nuestros pecados, la ira de Dios le impuso la, subraye, pena judicial de la muerte. Una condena a muerte, impuesta por Dios, por el pecado de la humanidad. Pena judicial de la muerte. Por lo tanto, su naturaleza humana murió. Aquí empieza la parte donde cuesta un poquito entenderlo y lo tenemos que aceptar porque así lo dice la Biblia. Cuesta un poquito entenderlo. Su naturaleza humana murió. La naturaleza divina no. Es el único ser que tiene dos naturalezas distintas unidas en la unión hipostática. El Verbo, Jesús, hecho carne. 100% Dios, 100% hombre. Sin embargo, su naturaleza divina, subraye, continuó unida a su naturaleza humana. ¿A dónde se fue? Bueno, él dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Podemos creer que el Señor en esos 3 días estuvo en presencia del Padre en el paraíso. Continuó unida a su naturaleza, aun cuando el cuerpo estaba en la tumba. Como decíamos, ¿verdad? Hay algunos versículos que dicen, parecen indicar, ¿verdad? Hay como 2 o 3 pasajes. Y lo vamos a ver en otra ocasión porque se alargaría mucho el estudio. Hoy vamos a ver la sana doctrina. En otra ocasión vamos a ver algunos errores, herejías, falsas doctrinas que se desprenden de esos 3 versículos, que parecieran indicar que después de la tumba descendió esos 3 días a los infiernos. A predicar, le dice, a los espíritus encarcelados. Pero no debe de interpretarse como que el Señor Jesús se fue al infierno. No, eso no debe interpretarse así. Es falsa doctrina, sino que en esos 3 días debemos de creer su cuerpo permaneció en la tumba esperando la resurrección
y su naturaleza divina, su alma, estuvo con el Padre. Él mismo lo dice, ¿verdad? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mire, por si fuera poco, mire este punto. Su naturaleza divina continuó gozando del favor, subraye, favor eterno del Padre. Favor eterno del Padre. Por eso oraba. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? Si hubiera sido 100%, es decir, si nuestro Señor Jesús hubiera realmente sido abandonado, lo que sucedió es que en su naturaleza humana se sintió abandonado. Pero acuérdese que Él es Dios. Él sigue siendo parte de la Trinidad. No fue realmente abandonada su naturaleza divina. Su naturaleza divina continuó gozando del favor del Padre. Por eso continuaba la comunicación, la comunión, no fue cortada. Aunque su naturaleza humana se sintió desconsolada y, anótelo, desamparada. Se sintió desamparada. Sintió el peso completo de la ira divina contra el pecado. Así que de los misterios que cuesta entender, ¿verdad? Jesús tiene dos naturalezas. Su naturaleza humana recibe el peso completo de la ira de Dios contra el pecado. Su naturaleza divina continúa recibiendo el favor de Dios. Por eso continúa orando y por eso soporta la ira de Dios y por eso vence al pecado y vence a la muerte. Porque Jesús es Dios y es hombre. Cualquier cosa que no entiendas de este misterio, de las dos naturalezas de Jesús, debes recordar que Él es único. Solo Él tiene dos naturalezas unidas. Y eso lo explica todo. Es Dios. Es Dios. Su naturaleza humana puede morir y su naturaleza divina puede vencer la muerte y resucitar a la naturaleza humana. Él es Dios. Así lo dice la palabra. Vaya, aquí está. Esto solo es posible entenderlo por la, subraye, naturaleza extraordinaria de Cristo. ¿A qué nos referimos? Su unión hipostática. Así explíquenselo a usted mismo. Cuando usted diga, pero tengo tantas preguntas, pero no entiendo. Es que su unión hipostática lo explica todo. Dos naturalezas distintas, unidas en una sola persona, de forma inseparable. Su naturaleza, su raya extraordinaria de Cristo. Último punto, del 3. En su muerte llevó la maldición que pesaba sobre la raza humana, producto del pecado. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo llevó la maldición que pesaba sobre la raza humana. Y vamos a la cuarta fase o etapa de su humillación, el entierro. Anote, su sepultura. Su sepultura es parte de su humillación. Salmo 16:10 hace referencia a eso proféticamente. No dejarás mi alma en el Seol. Se refiere a la sepultura, ¿verdad? A la tumba. El Seol a menudo así se usaba, en ese sentido, en la tumba. No dejarás mi alma en la tumba, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Se cree que la putrefacción comenzaba al cuarto día. Por eso, cuando Lázaro murió, decía, Señor, ya no quites la piedra, ya hiede, porque ya lleva 4 días de muerte. Pero el Señor resucitó al tercer día. No permitieron que su cuerpo comenzara el proceso de corrupción. Esta profecía lo dice. Hechos 2:27 dice, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro haciendo referencia a esa promesa de los salmos hacia Cristo. Y mira el 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Es decir, no quedó en su estado de muerte en la tumba, ni su cuerpo se
pudrió. 5. Su entierro cumple el castigo por el pecado, en el cual Dios pronunció a Adán: polvo eres y al polvo volverás. Anótelo, volverás. Polvo eres y al polvo volverás. Ahí el Señor está completando el castigo. La paga del pecado es muerte, incluida la tumba. Ahí lo cumplió. Siguiente punto. Su entierro prueba que en verdad murió. No, en verdad murió. No es que se desmayó y después él salió y quitó la piedra, o los discípulos se llevaron a Jesús medio vapuleado. No, de verdad murió, y la prueba es que lo enterraron. Todavía le metieron una lanza, ¿verdad?, en el costado. De verdad murió, y quita en los creyentes el miedo a la muerte. Subraya, el miedo a la muerte. Como él murió, probó la muerte por nosotros y la venció, ahora usted y yo ya no tenemos que tener miedo. Mire Salmo 116, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, gracias a lo que Cristo hizo. Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, gracias a lo que Cristo hizo. Hermanos, tengo que acelerar porque se nos ha ido el tiempo. Ya van 50 minutos de estudio, de los cuales 10 fueron de introducción, ¿verdad? Pero era necesaria la introducción. Así que le vamos a meter, primero Dios, en 15 minutitos hemos terminado el estado de exaltación. Lea rápidamente Filipenses 2 del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿De quiénes? Los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es su exaltación. Filipenses 2, del 5 al 8, su humillación, del 9 al 11, su exaltación. Anote, Cristo cumplió penalmente las demandas de la ley. Por lo tanto, recibe su recompensa como mediador exaltado y poderoso Salvador, capaz de justificar a los creyentes. Y vamos a ver las 4 etapas o fases de la exaltación de Cristo. La primera, su resurrección. Subraya esto: más que solamente volver a unir su cuerpo con su alma. La resurrección, así se podría definir en términos sencillos, es una reunión del cuerpo con el alma. Pero lo cual otros ya habían experimentado antes. Lázaro, el hijo de la viuda, un montón de gente, ¿verdad? Pero Cristo, la resurrección de Cristo es única. Subraya esas palabras ahí: primicia de los que durmieron. No vamos a ver con Corintios 15:20, porque eso dice que Cristo ha resucitado de los muertos y Él es primicia de los que durmieron. ¿En qué sentido Él es el primero que resucita si otros ya habían resucitado? Bueno, porque en realidad, hermano, más que solo unir su cuerpo con su alma, dice ahí, en realidad su naturaleza humana fue restaurada a un nivel de perfección y gloria total. Ahí está la diferencia. Anótelo: perfección y gloria total. Es decir, todos los que fueron resucitados antes que Cristo simplemente fueron restaurados a un nivel humano normal, volvieron a morir después de cierto tiempo, mientras que Cristo es restaurado a un nivel de perfección y gloria total, que los creyentes obtendrán cuando sean resucitados en la venida de Cristo. Mire Corintios 15, 42-44, así también en la resurrección de los muertos se siembra como semilla, ¿verdad?, en corrupción, resucitará el cuerpo en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, el cuerpo que muere es como una semilla sembrada, ¿verdad? Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal
y cuerpo espiritual. ¿Qué nos está diciendo? Que este cuerpo de carne, cuando muramos, va a ser como una semilla sembrada. Cuando el Señor nos resucite, vamos a resucitar con un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual, le llama ahí, un cuerpo glorioso, un cuerpo poderoso e incorruptible, así como el que tuvo Cristo. En ese sentido, Cristo es primicia de los que durmieron. Primer punto, su nueva apariencia de Cristo era sorprendente y poderosa. Subraye, sorprendente y poderosa. No se reconocía tan fácilmente. Mire Lucas 24:31. Si no me equivoco, es camino de Emaús. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros, los discípulos, ¿verdad? Es un cuerpo, hermano, que no lo reconocían fácilmente. El Espíritu les tenía que abrir los ojos y decir: hey, si Jesús estaba tan transformado en gloria, en incorrupción, que ya no se parecía al cuerpo anterior. Y de repente aparecía en medio de los discípulos, de repente desaparecía de ellos. Cuerpo poderoso, sorprendente. Juan 20:19 habla más de eso. Cuando llegó la noche, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Atravesaba puertas, les parecía en medio. ¿Cuánto se emociona por eso que es parte de la exaltación de Jesús? Amén. 21:7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Juan le dijo a Pedro: es el Señor. Y Pedro, cuando vio que era el Señor, se amarró la ropa porque estaban pescando y se echó al mar y empezó a nadar hacia Jesús. Juan y Pedro se encuentran con el Cristo resucitado. Qué importante es tener un encuentro con el Cristo resucitado. Es el que tú y yo hemos tenido por la fe. Siguiente, su resurrección tiene un triple significado. Mire el triple significado de la resurrección. Vamos a ponerle asterisco a ese punto. Su resurrección tiene un triple significado. El enemigo, Satanás, ¿verdad? Y la muerte fueron vencidos. Vencidos. La pena del pecado fue pagada. Pagada. Y el sacrificio fue acepto. Acepto. Venció el pecado y la muerte, pagó el precio por nuestros pecados y Dios aceptó el sacrificio. Todo eso significa su resurrección. Vamos a llenar ahí esas mayúsculas. Cristo cumplió su misión de salvación a perfección. ¿Lo puede decir conmigo? Cristo cumplió su misión de salvación a la perfección. Venció el pecado, venció la muerte, pagó el precio por nuestros pecados. Su sacrificio fue acepto. Por eso el Padre lo resucitó, le dio un cuerpo glorificado, lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre sobre todo nombre. Toda lengua va a confesar que Él es el Señor y toda rodilla se va a doblar delante de Él. De los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Jesucristo es el Señor. Todos van a tener que admitir eso. Algunos demasiado tarde, ¿verdad? Los incrédulos, los demonios, todos van a confesar: Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aún los que se pierden van a glorificar a Dios. El Dios Trino, subraya eso, el Dios Trino obró en la resurrección. Así que vemos que el Dios Trino obra en la encarnación y obra en la resurrección. Veamos algunos versículos que nos hablan que cada una de las personas de la Trinidad estuvo activa en la resurrección. Por ejemplo, Juan 11:25. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí Jesús, Él dice que Él es la resurrección. Por lo tanto, Él estuvo activo en su propia resurrección. Mire esto, Juan 10:18. Jesús activo en su resurrección. Nadie me quita mi vida. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, oiga, tengo poder para volverla a tomar. Jesús activo en su propia resurrección. Este mandamiento recibí de mi Padre. Romanos 6:4. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Aquí siempre hablando de Cristo. Ahora mire, hablando del Padre. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Cristo fue su propio resurrector, pero también aquí dice que el Padre lo resucitó de los muertos. El Dios Trino activo en la resurrección. 1 Pedro 1:3. Bendito Dios y Padre de nuestro Dios Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hablando de el rol activo del Padre, ¿verdad? Que así como resucitó a Cristo de los muertos, a nosotros nos hizo renacer a esa misma esperanza. Y Romanos 8:11 habla del Espíritu. Mire, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el Espíritu levantó de los muertos a Jesús, según su gran... dice, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que el Espíritu de Dios levantó a Jesús, ese mismo Espíritu va a vivificar nuestros cuerpos mortales, nos va a resucitar a un cuerpo glorificado. Y además espiritualmente nos va a dar, nos va a hacer renacer, un nacer de nuevo. Amén. Vamos a acelerar un poquito. Segundo punto. Hoy Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia. Subraya ahí. Y Señor universal. Digno de toda alabanza y obediencia. Amén. Vamos a la ascensión. Estamos en la exaltación de Cristo. La ascensión. Algunas referencias bíblicas que nos hablan de la ascensión. Vamos a ver Lucas 24, del 50 al 53. Lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Juan 6:62. Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, Jesús haciendo referencia a su ascensión, es volver a su posición en el cielo, a la diestra del Padre. Juan 14:2. En la casa de mi Padre, le dice a los discípulos, muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿A dónde va? A la casa del Padre. Es un lugar físico, donde Jesús fue llevado en la ascensión. Efesios 1:20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Efesios 4 del 8 al 10, lo vamos a dejar por el tiempo y vamos a Hebreos, el cual siendo resplandor de su gloria, Hebreos 1, 3 y 4, siendo resplandor de su gloria, imagen misma sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que Dios. Cuando el Señor muere por nosotros, resucita, se sienta a la diestra de la majestad en las alturas, fue elevado a un lugar muy alto, muy alto, muy alto, a sentarse a la diestra de Dios. Primer subpunto de la ascensión, fue un ascenso visible, anótenlo, visible. Lo vieron los discípulos de Cristo, de la tierra al cielo, lo cual significa que el cielo es un lugar físico real, tal como la tierra lo es. Amén. ¿Qué es la ascensión? Ascenso visible de Cristo de la tierra al cielo. Con su ascenso, Cristo marca el camino futuro de todos los creyentes. Anótelo, el camino futuro de todos los creyentes al morir o al momento de ser tomados por Dios.
Así como Él ascendió, así nos vamos para arriba con Él. Al momento de morir o de ser tomados, por Dios. Y dice ahí, la comunión con Dios ha sido restaurada. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida, físicamente lo cumple con su ascensión, marca el camino. Y ahí estamos en comunión con el Padre. Por supuesto, desde ya estamos en comunión con el Espíritu Santo. Camino futuro y restaurada son las palabras de ese punto. Siguiente punto, también va a preparar lugar para nosotros. Va a preparar lugar. Ya leímos en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Mire lo último. Su ascensión también es anuncio de cómo será su segunda venida. ¿Cómo va a ser su segunda venida? Segunda venida. Hechos 1, 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, ángeles, los cuales les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Todo ojo le va a ver regresar. Señor Jesús, cuánto anhelo ese día. Tercera etapa de su exaltación, sentarse a la diestra de Dios. Allá está el Señor ahorita. ¿A dónde está Cristo hoy? Bueno, Él es omnipresente, ¿verdad? Pero oficialmente la Biblia dice que está sentado a la diestra de Dios. Mateo 26, 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. 2 etapas de su exaltación, ¿verdad? Aquí termina mi humillación, dice, y ahora vas a verme sentado a la diestra, o voy a estar sentado a la diestra de la majestad. Y después voy a venir en las nubes del cielo. Sumo sacerdote rasgaba sus vestiduras, vean, diciendo que esto era blasfemia. Hechos 2, del 33 al 36. Así que exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis, porque David no subió a los cielos. Pero dijo el Señor a mi Señor, oiga, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Padre le dijo al Hijo, vení, siéntate a mi diestra, voy a poner tus enemigos bajo tus pies. Así que hay tanto versículo lindo, por el tiempo no los vamos a leer todos, que dice que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Sentado a la diestra, primer punto, es más que simplemente estar a la par. Subráyelo. Cristo no solo está a la par del Rey. Sentado a la diestra es un lugar de autoridad, hermano. Es, anote esto, participar activamente. Participar activamente en el gobierno universal. Como cabeza de la iglesia, como rey y señor de todo. Sentado a la diestra significa que cogobierna con el Padre. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mira cómo dice Romanos 14, 9. Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor de los muertos como de los que viven. 1 Pedro 3, 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Dice el siguiente punto, él vela activamente por el bienestar y salvación de los creyentes. Él vela activamente, desde ahí arriba, por el bienestar y salvación de los creyentes. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo? El que también intercede por nosotros. Es nuestro intercesor. Es nuestro abogado. Dicen los teólogos que lo que está haciendo es
Cuando el acusador señala a un cristiano, Cristo funciona como abogado ante el Padre. Y Cristo dice, en base de mi sacrificio, yo morí por él. Así que perdónalo, Señor. Él está intercediendo por nosotros. ¿Cuántos se alegran de tener un abogado así? Tremendo. Vela activamente por nuestra salvación. Estar sentado apunta a sus oficios como sacerdote y rey. El sacerdote es el que se sentaba en ese lugar sacerdotal. El rey es el que se sentaba en el trono. Subraye. Estar sentado significa que Cristo es nuestro sacerdote y nuestro rey. Un punto más. Gracias a Cristo los creyentes tenemos un abogado para con el Padre, otorgándonos los derechos en base a su sacrificio. Tenemos un abogado para con el Padre. Ahí le voy a dejar de tarea que pueda leer Zacarías capítulo 3. Ahí lo lee en su casa, Zacarías capítulo 3. Y va a ver cómo el ángel de Jehová, precioso, funciona como nuestro abogado, que nos quita, estamos acusados por el diablo, él nos quita las vestiduras viles y nos da sus ropas limpias y su mitra para que podamos servirle y para que seamos justificados. Todo porque él intercede por nosotros. Tremenda escena, Zacarías capítulo 3. Pero 1 Juan 2:1 y 2 dice, hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es ese abogado? Jesucristo el justo. La propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y vamos con lo último, el retorno físico glorioso. Se nos fue el tiempo terriblemente, así que vamos rápido. Muchos creen que su exaltación termina con estar sentado, ¿verdad? Resucitó, ascendió, se sentó, pero falta una cosa más, subraye, no es así. Aquel que sufrió injusticias en manos de hombres impíos regresará como, subraye, juez de toda la tierra. Ahí se completa su exaltación, cuando regrese como juez de toda la tierra. Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. 5:27, también le da autoridad a hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Hechos 10:42 nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por Cristo, Dios va a juzgar a toda la humanidad. Así que Cristo, juez de toda la tierra. Ya no hay tiempo de leer todo, ¿verdad? Son demasiados versículos. Vámonos hasta 2 Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Santiago 5:9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Ya viene Cristo y Él es el juez. Ahí se termina de exaltar Cristo. 3 términos para referirse a su futura venida. Póngale asterisco a esos 3 términos: parousia, apocalipsis y epifaneia. Parousia, apocalipsis y epifaneia. ¿Qué quiere decir parousia? Y subrayelas. Subraya parousia, apocalipsis, epifaneia. Parousia quiere decir presencia o venida que conduce a una presencia. Por ejemplo, Mateo 24:3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu parousia, de tu venida? O de tu presencia, ¿verdad? De tu venida que conduce a una presencia. Vamos a ver un apocalipsis que quiere decir revelación. Por eso en inglés el apocalipsis, el libro se dice revelation, ¿verdad? Refiriéndose a que Cristo exaltado va a ser revelado a la humanidad. Lo vimos en su humillación. Los discípulos comenzaron a ver su exaltación, pero el mundo entero
en su segunda venida va a haber su apocalipsis, su revelación, ¿verdad? Apocalipsis no quiere decir el final, quiere decir la revelación del Cristo exaltado a la humanidad. Veamos un ejemplo de esta. Segunda Tesalonicenses 1:7 usa la palabra apocalipsis. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste, apocalipsis, el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, cuando sea manifiesto ese Cristo exaltado. Y vamos a ver, epifaneia quiere decir gloriosa aparición del Señor. Veamos Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y aquí está epifaneia, manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y le va a quedar de tarea un pasaje más. Mire cómo termina el estudio de hoy. Será un retorno físico y visible. Anótelo. Retorno físico y visible del Señor Jesucristo, del Señor exaltado y glorificado, con el propósito de juzgar al mundo, pero no solo eso, perfeccionar la salvación, anótelo, perfeccionar la salvación de los santos. Vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, vamos a ser levantados, vamos a ser premiados, vamos a ser reunidos con nuestros seres queridos que se adelantaron. Juicios terribles, pero también salvación y recompensa. Y en su casa va a leer Mateo 25, del 33 al 46. Y va a ver qué posición de exaltación tiene el Señor. A uno va a sentar a su derecha, a otro va a sentar a su izquierda y va a juzgar a la humanidad. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por haber estado presentes en este estudio, los dos estados de Cristo. Vamos a orar. Señor, que todas las personas que están viendo este estudio se puedan gozar con lo que han aprendido, te puedan adorar, puedan ser consolados y exhortados. Que podamos estar en la oración de esta noche que tenemos a continuación a las 9 de la noche, dándote gracias, Señor, por tu humillación, por tu sacrificio, por tu resurrección. Y gracias porque ahora eres Rey, Señor y abogado nuestro. Gracias porque intercedes por nosotros. Nos despedimos en paz, Señor, y gracias por sostenernos en medio de estas pruebas. Que podamos perseverar en tu estudio. En el nombre de Jesús. Amén.